Buenas noches, profesor. Hoy vamos a exponer el trabajo de la linterna de Faraday y su iluminación sin pilas. Los integrantes somos mi persona, Giancarlo Daniel Osores Quintanilla, José Carlos Borda Mariño, Ángel Conde Llanos, Julio César Morales Estrada y Ángel Gabriel Cárdenas Enríquez. A continuación, la introducción. Este proyecto tiene como objetivo construir una maqueta de linterna de Faraday para demostrar su funcionamiento y aplicaciones domésticas. En un mes se desarrollará un prototipo que usa la ley de inductancia, o sea, movimiento de imanes dentro de una bobina que hará que se genere electricidad, la cual se almacena en un condensador y esta energía posteriormente se libera para alimentar las luces de un LED, mostrando la conversión de energía mecánica en eléctrica. Descripción del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo construir una maqueta de linterna de Faraday para ilustrar su funcionamiento y explorar aplicaciones domésticas. El prototipo se desarrollará en un mes aproximadamente, después de la planificación la eje- hasta la ejecución final. La linterna de Faraday funciona basada en base a la ley de inductancia al mover imanes dentro de una bobina, etc. Objetivos. Objetivo general. Aplicar principios básicos de la física para demostrar cómo funciona una linterna de Faraday, proponiendo una alternativa eficiente y sostenible a las linternas caseras que dependen de pilas, reduciendo la dependencia de fuentes de energía no renovables y la continuación por pilas desechables. En cuanto a objetivos pues, específicos, tenemos entender los campos electromagnéticos que generan las corrientes eléctricas en una linterna de Faraday. Comprobar experimentalmente la generación de la corriente eléctrica mediante la variación del flujo magnético en una bobina. Mostrar que la linterna funciona según la ley de Faraday y inducción electromagnética. 4. Realizar experimentos que validen las leyes de la física relacionadas con los fenómenos electromagnéticos de la linterna. Por último, resaltar la utilidad de práctica de la electricidad generada por campos magnéticos aplicada en la iluminación de luces LED. A continuación doy paso a mi compañero. Profesor, buenas noches. Los saluda el alumno Ángel Conde. Voy a mencionar la parte de alcances y limitaciones. Como alcance es la demostración del funcionamiento de la linterna de Faraday. El proyecto tiene como objetivo mostrar cómo funciona una linterna de Faraday. Esto implica la creación de un prototipo funcional que pueda iluminar cuando se somete a condiciones adecuadas. También tenemos la explicación de la teoría, explicar las leyes físicas detrás del funcionamiento de la linterna y la adaptación al trabajo a distancia, utilizar herramientas virtuales para colaborar y compartir información debido a la pandemia. Alcanzar objetivos. A pesar de las limitaciones que puedan haber en el desarrollo del proyecto, el proyecto en sí pretende cumplir con los objetivos principales mencionados anteriormente. Como limitaciones tenemos cuatro conceptos: pandemia global, la dificultad para realizar reuniones físicas. Si ya bien no nos encontramos en un proceso como al inicio, pues también es adecuado hasta el día de hoy tomar medidas en base a ello. Recursos limitados, posible falta de acceso a materiales necesarios para el prototipo, tiempo y logística, retrasos causados por restricciones de movilidad, esto al inicio del ciclo, ya que este es un proyecto que se ha llevado a lo largo de todo el periodo estudiantil. Y interacción limitada. La falta de interacción física puede también haber afectado el desarrollo, ya que algunos compañeros no están en la misma sede, se encuentran en sedes al interior del país. Seguimos con la parte de marco teórico. Para mencionar algunos conceptos del marco teórico, primero tendríamos la ley de Faraday-Lenz, que quiere decir que la fuerza electromotriz, llamada FEM, en un circuito cerrado es igual a la variación del flujo de inducción magnética en la unidad de tiempo. Como siguiente concepto sería la experiencia en la ley de Faraday. Mencionar que el primer experimento fue realizado por Michel Faraday en Inglaterra en 1831 y es fundamental en la comprensión de la inducción electromagnética. En este montaje experimental se empleó una configuración donde se destacan dos bobinas y un anillo de hierro. Otro concepto sería la ley de inducción de Faraday. Se basa en la intuición perspicaz de Michel Faraday, quien se dio cuenta de que el campo en el flujo magnético de introducción, denotado como FB, era un factor crucial
en los diversos experimentos que llevó a cabo. Otro concepto sería campo magnético. Mencionar que el campo magnético es una religión en el espacio donde podemos detectar la experiencia de fuerzas magnéticas que interactúan con materiales ferromagnéticos, como el hierro y el acero. Estas fuerzas pueden ser atraídas o repulsivas y son responsables de fenómenos magnéticos como la atracción entre dos imanes o la orientación de una brújula. Siguiente, por favor. Tres conceptos más sobre esto sería voltaje. El voltaje es una magnitud física que representa la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito eléctrico. Es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor en un circuito cerrado. La unidad de medida del voltaje es el voltio. Siguiente sería corriente. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor en un circuito eléctrico completo. La unidad de medida es el amperio y representa la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto en el circuito en un periodo de tiempo determinado. Capacitor. Un capacitor, también conocido como un condensador, es un componente electrónico que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica en dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Los capacitores se utilizan en circuitos electrónicos para almacenar energía y regular el flujo de corriente eléctrica. Con eso le doy pase a mi compañero. Compañero Ángel Gabriel, tu micrófono. Imán cilíndrico, disculpe, materiales. Imán cilíndrico de 2 centímetros de diámetro, grado N3. Neodimio. Alambre de cobre, calibre 32. 4 diodos rectificadores. Tubo de plástico de 2,2 centímetros de diámetro o de hoja de acetado. 2 LEDs color blanco. Un capacitor de 10 voltios con 4700 microfarads. Veremos las herramientas. Se utilizará una tijera, un punzón o algo para hacer agujeros en el cartón, útero, cuchillo, lapicero y cinta aislante. Ahora continuamos con el procedimiento. Procedimiento. El bobinado de alambre es esencial para crear un inductor, un componente clave en la electrónica y en la operación de una linterna de Faraday. Al enrollar el alambre alrededor de un tubo de plástico, como podemos observar en la imagen, se forma un solenoide que genera un campo magnético con la corriente eléctrica. La cantidad de vueltas alrededor de 1000, que es en este caso, determina la inductancia del inductor. Más vueltas significan mayor inductancia y resistencia a cambios en la corriente. Esto es crucial para que la linterna de Faraday mantenga la iluminación incluso después de detener la manivela. El cartón y la silicona en los extremos del bobinado son fundamentales para mantener la estructura, proporcionando soporte y protección contra la corrosión, asegurando la durabilidad del inductor. Y bueno, la adicción del imán en el interior del tubo de aluminio se basa en la ley de Faraday, en la inducción electromagnética. Cuando el imán se mueve por dentro del bobinado del alambre, genera un flujo magnético que induce una corriente eléctrica en el alambre. Genera un flujo magnético proporcionando energía para la linterna, el tubo de aluminio y el movimiento del imán y conduce las líneas de flujo magnético. Al moverse, el imán cambia de flujo magnético que atraviesa el inductor, generando una corriente eléctrica variable. Este principio es fundamental para el funcionamiento de una linterna de Faraday, donde la energía cinética se convierte en energía eléctrica. Al girar la manivela, hace que el imán se mueva, generando así la corriente eléctrica necesaria para encender la luz. Realizar la conexión de la fuente rectificador con la bobina y el capacitor con el diodo LED. Continuamos. Podemos observar en las imágenes cómo colocamos el LED conectado al capacitor. Al agitar la lámpara se generará energía encendiendo el LED. Este tiempo es dependiente del capacitor. Ahora le cedo el paso a mi compañero, que editará los resultados.
Buenas noches, profesor. Mi nombre es Julio César Morales Estrada. En esta oportunidad voy a dar los resultados. Los resultados obtenidos en este experimento arrojaron valiosas conclusiones que contribuyen a nuestra comprensión de la linterna de Faraday y su funcionamiento. A continuación, se ampliará y enriquecerá el análisis de los resultados proporcionados, proporcionando información adicional sobre este dispositivo. Funcionamiento con energía almacenada en el capacitor. La linterna de Faraday se destaca por su capacidad para almacenar energía en un capacitor y utilizarla para encender un LED durante un breve periodo. Esta característica es fundamental en situaciones donde no se dispone de fuentes de energía eléctrica convencionales, ya que permite la iluminación temporal y autónoma. Corrientes inducidas en la bobina. El experimento respalda de manera concluyente el principio de la inducción electromagnética, un fenómeno crucial en la linterna de Faraday. Cuando el imán atraviesa las espiras de cobre, el flujo electromagnético cambia rápidamente, lo que induce una corriente eléctrica en la bobina. Esta corriente es esencial para alimentar el LED y proporcionar iluminación. Además, la velocidad del imán al moverse a través de las espiras juega un papel vital en la generación de corriente eléctrica, subrayando la importancia de la rapidez en este proceso. Doy pase a mi compañero. Almacenamiento y la liberación de la energía. La linterna de Faraday ilustra la capacidad de almacenar energía mecánica en forma de movimiento del imán y convertirla en energía eléctrica que puede ser liberada para iluminar el LED. Este concepto es esencial en aplicaciones donde la generación de energía a partir de fuentes convencionales no es factible o conveniente. Aplicaciones prácticas, además de su valor en situaciones de emergencia, la linterna de Faraday se puede utilizar en entornos al aire libre, durante campamentos o como parte del equipo de supervivencia. También puede desempeñar un papel importante en la educación, ayudando a comprender los principios de la generación de energía y la física de la inducción electromagnética. Buenas, profesor. Mi nombre es José Borda y les voy a hablar sobre las conclusiones. En conclusión, podemos demostrar que es posible generar energía eléctrica por inducción magnética. Por lo tanto, este proyecto ayudará a crear un tipo de corriente eléctrica, ya que entenderás mejor cómo funciona y cómo aún se puede aplicar en la actualidad. Esto también muestra que el significado real de la unidad actual se considerará en el futuro. De esta forma, podrás ver de un vistazo si los resultados son buenos o no. Gracias.